El Principado alzó de 0 a 2 el nivel del plan por contaminación marino ante la presencia generalizada de microplásticos en sableres de tola mariña. El número de efectivos doblóse a lo largo del día por cuenta de la incorporación de medios del Ministerio de Transición Ecológica. Primer día de máscara obligatorio en centros sanitarios y farmacias. Lle una medida de mano para los 15 días vinientes plantegada sobremanera para hacer frente al gripe. Les hospitalizaciones por este virus medraron, pero les infecciones es comenciaron a baixar. Uno de los autobuses de Ubieu va a llevar un rótulo conmemorativo del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. Presentóse esta mañana en el exterior del Llar de la Xefatura Cimera en Asturias. Y un autobús articulado, 100% eléctrico, el postrero que se incorporó a la flota y que va a percorrer dende Güell les calles de la ciudad. Mañana va a hacer 100 años que nació el escultor vasco Eduardo Chillida, autor, entre otros, del Eloxu L'Horizonte de Xixón. La su familia enfótase en que este sea el año en el que se remocique una de las sus creaciones más emblemáticas. El presupuesto del Concello xixonés incluye una partida para ello. Esta tarde tomó posesión Ramón Rodríguez como director del Real Instituto de Estudios Asturianos. Va a ser el su tercer mandato. Rodríguez propone impulsar la digitalización de los archivos y entamar más actos en los concellos más alloñados del área central asturiana. Hoy presentóse la muestra de cine social y derechos humanos con cierta ficción y non ficción en hasta 11 localidades asturianas. A más de 20 estrenos que recibieron premios en festivales como el de Venecia o el de Cannes, los asistentes a las proyecciones van a poder participar en encuentros presenciales o virtuales con directores o guionistas.